Hola, que son mis fans, aquí Mate, bienvenidos a este video show. Y el día de hoy, creo que sí, ¿por qué no? Vamos a hablar de la importancia de estas dos películas que salieron justamente en este mes. Ojalá lo haya subido a tiempo, espero que sí. Lo más importante de estas dos películas es saber si cumplieron las expectativas, ¿no? Voy a dejar al lado la de Jurassic World porque pues no soy tan fan de los dinosaurios, pero sí soy fan de los superhéroes. Tanto de los Cuatro Fantásticos, el primer grupo de superhéroes que existió en los cómics, y también tanto para Superman, el primer superhéroe. Primero, para entender si realmente cumplieron las expectativas, vamos a dividir un poco los tiempos. Voy a hablar primero de Superman y luego de los Cuatro Fantásticos, tal cual el orden en que salieron las películas. Ok, pues empecemos. A ver, primero empecemos con la película de Superman. Este se me hizo una propuesta interesante, no solamente porque cambiaron el logo. Yo creo que aunque muchos estaban diciendo que esta de Superman iba a ser como traer lo clásico de vuelta, seamos honestos, hay cosas que cambiaron del personaje. Su historia con sus padres, sin mencionar el logotipo, Crypto, Supergirl, esto empezó porque se saltaron el origen. Para entender esto no quiero hacer revueltas ni divisiones, pero vamos a compararlo un poco con el Superman de Henry Cavill, ¿ok? Yo siento que ese Superman se le hizo muy difícil adaptar su historia para la misma razón de que es un personaje ficticio que estamos tratando de contar los orígenes. Yo siento que siempre que pasa esto, contar los orígenes de un personaje ficticio, es un poco difícil porque el personaje tiene un chingo de historias que tienes que ir poniendo tras nuevas películas, tras nuevas cosas. Y si no están pues ya aterrizadas, lo que va a suceder es un mega spam de cosas cuando tú lo trates de hacer, ¿no? Es lo que le pasó a Marvel, ¿no? Trató de contar los orígenes de todo y al final se sintió un mega spam de tantas cosas que bueno, ya ni siquiera tenía una concre... ¿Cómo lo puedo decir? Ya no tenía un sentido, ¿no? Nos empezó a cansar esa fórmula Marvel. En el caso de DC trataron de contar todo desde cero. ¿Qué pasa con Superman? Superman es un personaje demasiado ficticio. Tiene tantas cosas de su historia, son tan ficticias que tendría sentido en un mundo ficticio, ¿no? Yo siento que es un punto a favor que hizo James Gunn con la película de Superman. Y bueno, podemos ver que la del Hombre de Acero, eso fue lo que se le dificultó. Pero también son puntos de vista totalmente diferentes. Porque la de Superman de Zack Snyder empezamos tratando de explorar este mundo, tratamos de darle un origen y tratamos de darle un inicio. El Superman de James Gunn ya todo estaba ahí, básicamente todo lo que tú necesitabas saber del personaje ya estaba puesto. Superman de ahí no era necesario que nos contaran los orígenes. De hecho, se saltaron la parte de contarnos cómo empezaron estas cosas ficticias y de una vez nos plantearon la idea de que ya estamos en un mundo ficticio, sin necesidad de contar todo un origen. Repito, dos puntos totalmente diferentes. Yo creo que es una de las cosas por la cual varios les gustó más el Superman de James Gunn que el de Henry Cavill. Si bien los dos son una joyita, siento que es más difícil contar una historia totalmente desde cero. Ok, muchos me van a hablar de Christopher Reeve, pero entendamos que son épocas totalmente diferentes. Lo que revolucionó el Superman de Christopher Reeve, si bien también fue la narrativa, fue un poco los efectos especiales. Hubo una renovación ahí para hacer que el hombre de acero volara. Y aquí, en este caso, ya veníamos con muy buenos efectos especiales con la de Man of Steel. Entonces, tratar de hacer algo renovador para el personaje era cambiar casi muchas cosas. Y eso sin mencionar lo que había atrás de Man of Steel, que era Superman Regresa, que bueno, XD, ¿no? Este, aún así yo siento que salió bastante bien
para todo el peso que tenía, ¿no? Ese universo de DC. También hubo muchas fallas creativas, en plan de limitaciones creativas por parte de Warner Bros. Y Zack Snyder, ¿no? Porque antes DC sí era totalmente de Warner Bros. Otro punto a favor que tuvo James Gunn es que cuando James Gunn inició con esto, con la película de Superman, DC ya no era totalmente de Warner Bros. Ahora DC era su propio estudio, DC Studios, ¿ok? Entonces, claro que tenían libertad creativa para varias cosas. Siento que ese es un punto demasiado fuerte que hay que poner, ¿no? En la mesa. Claro, varios van a comentar de las visiones que tenía Zack Snyder de que, ay no, Batman iba a embarazarlo y no sé qué. Bro, eran ideas descartadas. Todos tenemos ideas descartadas. Incluso tenemos las versiones más fumadas que te puedas imaginar. Tim Burton con su Superman. Bueno, incluso iba a pelear con Araña. Más o menos se hizo, ¿no? Que vimos un poquito con eso, con lo de The Flash, ¿no? A lo que voy es que todos tenemos ideas demasiado locas, ¿no? Incluso en Superman de Christopher Reeve, que esa idea sí debió de haber sido descartada totalmente con ese poder pendejo de los ladrillos. Lo siento, me encanta mucho en Superman de Christopher Reeve, pero hay que ser totalmente honestos y subjetivos. Así que no criticamos por criticar, porque lo único que vamos a hacer es polarizar esto Superman y va a haber una guerra. De por sí, el fandom de DC tiene un gran problema, y es que son muy fundamentalistas. O sea, todo lo ven en blanco y negro, literalmente. No es como Marvel, que hasta eso también hay división en Marvel, pero no es tanto, o sea, menos que otros Fantásticos de 2014 o 2015, ya no me acuerdo en qué día salió. Y es como verlos y decir, en efecto, es una mierda, ¿no? O sea, Ant-Man, Quantumania, en efecto, tremenda mierda, ¿no? Deadpool y Wolverine, joya, ¿no? O sea, básicamente están de acuerdo con la mayoría de opiniones. Mientras tanto que con DC son las opiniones más divididas que hay por el simple hecho de no saber respetar los gustos. Siempre alguien tiene que tener la razón y siempre alguien tiene que mantenerse callado. Eso no me parece lógico. De hecho, yo creo que se debe de respetar en ese aspecto, ¿no? Siento que los Superman, tanto de James Gunn como Zack Snyder, son Supermanes totalmente diferentes y también que renuevan y también parecidos. De hecho, son muy parecidos. Hablando de la película de Superman, no puedo dejar de hablar de la película de Superman sin compararlo con el de Man of Steel, porque realmente la mayoría de las expectativas que se tenía con este Superman era ver si era mejor que el de Man of Steel. Es imposible no compararlos, porque eran las expectativas que se tenía con esa película, literalmente. Y claramente hay cosas que no me gustaron de la película. No me gustaron el lente que utilizaron, las tomas muy cerca de la cara, evidentemente el CGI, pero yo actualmente no voy a contar tanto el CGI porque no sé. Bueno, esto es otro tema de los efectos especiales para hablar de otro video porque es muy extenso. Pero digamos que por eso no voy a contar tanto el tema del CGI ahorita. Total, como les estaba diciendo, no me gustó el lente que utilizaron. Hay un momento donde sentí que la película de Superman no era de Superman porque me faltaba ver de Superman. Y teníamos mucho spam de muchas cosas, ¿no? Que estaban pasando. Pero a la vez no se sentía tan raro porque como nos dieron este momento de que todo es ficticio, no se sintió extraño porque no vamos a decir, o sea, Lex Luthor diciendo que creó un Big Bang, no dijimos, qué mamada, porque desde un inicio nos plantearon que todo era ficticio y todo se sintió ficticio. Y si Lex Luthor me dice que hizo un Big Bang, dije, a huevo lo hizo. Se vería muy extraño el universo de Zack Snyder que alguien diga, hice un Big Bang, ¿no? Y sobre todo ese Lex Luthor que diga, hice un Big Bang. Y tú dices, ok, qué extraño. Y se siente así por lo mismo de que les estaba diciendo que Man of Steel trató de plantear un orígenes de todo. Por eso tal vez también se vio un poco extraño el spam de superhéroes que hubo de que Man of Steel y luego ya casi la Liga de la Justicia. Y así se sintió un spam por lo mismo de que dónde estaban, no nos estaban contando los orígenes de todo y de que de la nada ya todo estaba
puesto sobre la mesa. Este es otro video, este es otro tema de otro video que también tiene todo su rollo, que hablaré, no sé, cuando pueda. Total. Yo creo que realmente sí cumplió una expectativa enorme la película, sobre todo porque tiene esos errores, ¿no? Y explora con el personaje. Pero tampoco es necesario alabar la película con esta necesidad de criticar Man of Steel. Yo creo que las dos pueden coexistir. Tenemos este tema de que Estados Unidos se enoja con Superman por no pertenecerle a ellos casi casi, o por tener miedo de lo que pueda hacer esta alienígena. Podemos ver que también el Superman de James Gunn como el de Man of Steel salvan a personas de otros países, no necesariamente de Estados Unidos. Aquí una cosa muy interesante es que hablamos un poco del spam que hubo con los superhéroes de DC en el universo de Snyder, ¿no? Se siente raro por la misma situación de que vimos que el Superman de Man of Steel era un Superman totalmente inexperto. De hecho, me atrevo a decir que era más inexperto que el Superman de James Gunn en plan de salvar personas, porque peleando ahí sí se concentró mucho. Pero hay una escena que es muy crítica. Bueno, dos escenas que son muy criticadas por el fandom, que es una donde Zod le avienta un camión y Superman lo esquiva y explota. Si vemos bien con la escena podemos ver que Superman lo esquiva muy lento. Se ve que está muy menso para volar, porque de hecho si vemos la película sabemos que no es como que ya sabía volar. Está muy menso para saber volar y el primer enemigo que se tiene que enfrentar fue Zod, alguien con la misma fuerza. Aunque podríamos ver que tal vez el Superman de James Gunn se tendría que ver más bobo y más inexperto, realmente no. Ese ya llevaba 3 años siendo Superman y por alguna extraña razón no había perdido ni una sola pelea. De hecho, es lo primero que se nos menciona, que no había perdido ni una sola pelea. Lo que podemos intuir es que no tuvo enemigos tan cabrones. Lo que también podemos intuir que tuvo un mejor tiempo para tratar y explorar el salvar a las personas. Cosa que en el de Zack Snyder no, le pusieron un villano súper poderosísimo en el primer inicio y de hecho vemos como esquiva muy lento, explota atrás y se voltea a ver el edificio, que explotó dándose cuenta que realmente no contó que había un puto edificio detrás, o sea, como que no le había importado. No porque no le importaba la humanidad, sino porque dijo, puta madre, sí es cierto, o sea, ¿qué hago? Estaba muy... Ese sí se lo sentí muy bobo en ese aspecto. Se ve que es un Superman realmente principiante en todos los sentidos, loco. Literalmente, en otra escena que es muy criticada es cuando explotan la silla de ruedas, que esa ahí yo la defiendo más que la primera que les conté. La primera lo entiendo porque es un Superman experto, pero entiendo que para muchos la verdadera esencia de Superman es salvar a las personas. Entonces puedo entender que nos sacó un chingo de nuestra zona de confort con lo que era Superman. Ahora al final, o al rato voy a dar mi opinión sobre tanto el Superman de James Gunn como el de Snyder. Pero bueno, total. La otra escena es que explota la silla de ruedas. Muchos se quejan de que no salvó a las personas, cosa que si vemos la versión extendida, en efecto, sí se quedó salvando a las personas, no se dio cuenta de la bomba por el plomo, de hecho, escucha más o menos, repito, por el puto plomo, no entiende. Y si pensamos que nada más se queda ahí farmeando Aura, realmente no, realmente no. Realmente tenemos que tener en cuenta que Zack Snyder es el amo de las cámaras lentas, tanto que si Superman va rápido, luego a veces va el puñetazo en cámara lenta o la esquivadota en cámara lenta. Vamos, hay que recordar la escena de Steppenwolf contra Superman, que se supone que Superman lo esquiva rápido y podemos ver que lo esquiva rápido porque supera la velocidad de Steppenwolf y aún así es grabado en cámara lenta. Yo esa escena lo vi así, una reacción rápida, pero es grabado en cámara lenta. Nada más que no tenemos otro referente de un movimiento humano para saber que estamos viendo la velocidad en un microsegundo de Superman. Pero si prestamos atención en el fuego, nos damos cuenta que sí estamos viendo esta reacción rápida
de Superman. Y repito, en la versión extendida se explica que la silla tenía plomo y que encima Superman sí se quedó tratando de ayudar a las personas, no como la puta versión del cine, que fue como voló y se fue, güey. O sea, explotó y se fue. Y yo dije, ¿qué pedo? O sea, entiendo por qué tanto odio en ese aspecto de Snyder, pero yo creo que también hay que entender que tenía un estudio muy feo detrás. De hecho, la idea original era contar estas historias poquito a poquito. Pero Warner Bros. Era el que quería apresurar y acelerarse y superar a Marvel. Y por eso vimos este spam de superhéroes, ¿no? De hecho, la idea original era que iba a salir Man of Steel 2, no Batman contra Superman. De hecho, Christopher Nolan, él iba a ser el encargado de este universo de DC. Tal vez iban a utilizar al Batman de Christian Bale, pero al final con el puta presión y apresurar y tronarle los dedos, Warner Bros. De básicamente la presión de Warner Bros. Que estaba dando con Zack Snyder y Christopher Nolan, es totalmente entendible que aquí Christopher Nolan no iba a dar su trabajo de Batman a cualquier pendejo. Y por eso buscaron otro Batman, lo más seguro. Y bueno, incluso no se siente tan diferente contando que están basados en el mismo cómic de Dark Knight. Y es como que la prueba definitiva de que no estábamos tan alejados de ese Batman de Christian Bale con el de Ben Affleck. Pero otro tema para otro video que totalmente será muy, muy largo. Incluso si alguien nos salva la vida gratis, que no se le puede perdonar algunos errores de no poder salvar a todos. Digo, es un poco algo que se muestra en Batman contra Superman, cuando nosotros empezamos a culpar de todo a Superman, ¿no? En realidad era un poco la manipulación del Lex Luthor, porque culpamos la invasión alienígena, le culpamos a Superman, que en parte sí, porque él activó la nave, pero en parte creo que ayudó más de lo que destruyó, ¿no? Entonces vemos este debate que existe con Superman, si debería de haber un Superman. De hecho lo vemos en la siguiente escena. Mateo aquí corta y pone otra escena. Nosotros, como habitantes de este planeta, siempre hemos buscado un salvador. El 90% de las personas creen en un poder superior y todas las religiones hablan de una especie de figura mesiánica. Y cuando este salvador finalmente baja a la Tierra, ¿queremos que se adhiera a nuestras reglas? Tenemos que entender que hay un cambio de paradigmas. Tenemos que pensar más allá de la política. ¿Esta persona tiene algún tipo de código moral? Tenemos leyes internacionales. Toda acción en este planeta es mera política. Realmente nos sorprende que el hombre más poderoso del mundo se convierta en una figura de controversia. El hecho de que un individuo intervenga en estas maniobras de alto nivel debería hacernos reflexionar. El ser humano tiene un historial terrible de seguir a personas con mucho poder por caminos que han llevado a enormes atrocidades. Siempre hemos creado íconos a nuestra imagen y semejanza. Lo que hemos hecho es proyectarnos en él. El hecho es que tal vez no es una especie de demonio o de mesías. Tal vez solo es un hombre que intenta hacer lo correcto. Estamos hablando de un ser cuya simple existencia amenaza nuestra propia sensación de prioridad en el universo. Recordemos a Copérnico, quien colocó el Sol en el centro del universo conocido, desplazando a la Tierra. Después, con la evolución darwiniana, nos dimos cuenta de que no somos especiales en esta Tierra, solo somos una de muchas formas de vida. Y ahora nos dicen que ni siquiera somos especiales en todo el universo porque está Superman. Ahí está, un alienígena entre nosotros. No estamos solos. Usted, como senadora de este país, se sentiría cómoda diciéndole a un padre en duelo: Superman pudo haber salvado a su hijo, pero por principio, nosotros no quisimos que actuara. Jamás dije que no debería actuar, solo que no actúe de forma unilateral. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Debe haber un Superman?
Ya lo hay. Y entonces es un poco la reacción que hubo del público de Metrópolis. Es parecido a la reacción que hubo con las personas, con los espectadores de la película, ¿no crees? Es un poco el metacine ya comparándolo con lo que se vio con el Joker 2, ¿no? Que cuando terminó el Joker 1 nosotros queríamos ver ya el Guasón. Y al ver el Guasón 2, el Joker 2, nos dimos cuenta de la decepción que tuvimos, porque no era el Guasón que esperábamos. Entonces nosotros en el Joker 2 éramos como los ciudadanos de Gótica, con la decepción del Guasón. Ese es un verdadero metacine. De hecho, hasta Tarantino llegó a decir que Todd Phillips era el verdadero Joker. Por lo mismo de que nos metió como si nosotros como espectadores, nos metió como los ciudadanos de Gótica. O, en este caso con Zack Snyder, nosotros nos metieron como los ciudadanos de Metrópolis. Y, y bueno, está un poco de hipocresía, ¿no? Sabiendo que, bueno, nos salvó más de lo que destruyó, entonces nosotros en cierto punto fuimos hipócritas. Un poco lo que dice Roberto Musso con la canción de El hombre con alas, ¿no? Que escúchenlo para reforzar más lo que les estoy hablando. Podemos mencionar el hecho de que Superman, esta del 2025, sí cumplió las expectativas. A la vez, a mí me quedó mucho, me quedó mucho a deber varias cosas, ¿no? Pero puedo decir que sí, es una gran y muy buena película. No tengo nada más que criticar, hay cosas que ya critiqué, pero vuelvo a repetir, creo que están totalmente fundamentadas. Me pasa lo mismo con Man of Steel, hay cosas que critiqué y no por eso para mí es mala película. Para mí es muy buena película y hay cosas que también están fundamentadas. Yo siento que eso sí, está un poquito sobrevalorada, pero también entendamos otra cosa que hay que fundamentar. Entendamos que hubo películas culerísimas de superhéroes los últimos años. Claro que esta película iba a ser así de valorada. Y realmente me alegro que sí sea. Puedo decir que Superman cumplió las expectativas. Ahora hablemos de los Cuatro Fantásticos. ¿Los Cuatro Fantásticos cumplió las expectativas? Podemos empezar diciendo que fue una excelente elección el básicamente elegir la época de los 60 y un estilo retrofuturista, porque claro, en esa época así se pensaban que iba a ser el futuro. Podemos decir que los científicos, que eran los Cuatro Fantásticos, revolucionaron este estilo porque son científicos. Y es perfecto que sean científicos y que sean héroes, porque en esa época, en los 60, se recordarán la Guerra Fría, los que realmente eran considerados héroes eran los Cuatro Fantásticos, justamente por la presión de Estados Unidos contra la Unión Soviética, güey. No mames, ¿quién llegaba primero? ¿Quién hacía las cosas primero? La aparición de Galactus. Muchos se quejan de Reed Richards de que no se estiraba tanto como el anterior, bueno, el del 2005. Y yo puedo decir que hay un cómic que explica que Reed Richards, para estirarse, tiene que mover sus moléculas, porque o si no se desgarra si lo hace rápidamente. Y podemos decir que Galactus, cuando lo estiró rápido, pues evidentemente por eso le dolió. Total. Digo mucho total. Bueno, yo realmente sentí que me faltó un poco de ritmo en la película. Ya me cansé de hablar del CGI de los superhéroes. Al chile. Ya, ¿para qué me desgasto hablando del CGI de los superhéroes? Pero realmente también cumplió mis expectativas. La escena post crédito hermosísimo. Pero si me van a elegir entre los Cuatro Fantásticos y Superman, evidentemente me quedo con Superman. Tal vez tuve más cosas que decir de los... más bien tuve más cosas que decir de Superman que de los Cuatro Fantásticos. Pero yo creo que por lo mismo de que Superman es una figura muy importante para los superhéroes, ¿no?
También los Cuatro Fantásticos, pero vamos, los Cuatro Fantásticos creo que eran el grupo de superhéroes que más abandonados los tenían. No puedo decir mucho más, decir que creo que le dieron justo al clavo con todas las cosas. Tal vez me hubiera gustado ver un poco más la mole con interacción así molestoso con Johnny Storm, así como lo que vimos en el 2005. Sin duda Sue ha sido la mejor Sue. Reed Richard, no puedo decir que ha sido el mejor Reed Richard, pero lo que sí voy a decir es lo siguiente. Es una de las frases que dijo Zack Snyder, ¿no? Cada vez que alguien dice que mis películas no les gustan, en realidad están votando por más cine hecho por comités y grupos focales, y eso honestamente me parece más preocupante que cualquier crítica. Yo no estoy aquí para convencer a nadie de que les guste mi cine. Lo que sí digo es que cada vez que dices Snyder apesta, estás diciendo, aunque no lo sepas, dame más películas que sigan el manual, que no arriesguen nada y que están diseñadas por algoritmo. Porque sí, puedes odiar mis películas y está perfecto, pero no te engañes. Cada voto en contra de una visión personal es un paso más hacia ese cine de fórmula predecible sin alma, el cine que se prueba con encuestas y se aprueba por comités. Yo seguiré haciendo lo que creo que vale la pena, hacer películas imperfectas, pero con identidad. Y si eso me convierte en el villano del cine comercial, pues adelante. Prefiero eso a ser parte del sistema que mata la creatividad. Wow. Aunque queramos o no, Snyder ha sido un pilar importante para las películas de superhéroes y de ciencia ficción. Queramos o no. Yo siento que es un gran punto que tiene, porque Man of Steel, aunque repito que hubo muchos errores como que destruyeron un putero la ciudad, son cosas que pudimos tal vez ver que mejoró desde Man of Steel 2, cosa que nunca salió por culpa de Warner. Es como un poco la película de Batman, no sé si vieron mi opinión sobre la película de The Batman, pero realmente yo no sentí que ese fuera Batman, a mí no me gustó para nada. Y al final Batman tiene una bonita reflexión que yo creo que en la segunda película podemos ver si realmente evolucionó el personaje o no. Un poco esto le pasó a Tom Holland en Homecoming, que dijo que ya no necesitaba el traje de Tony Stark, pero al final, aunque rechazó el Iron Spider, se puso el traje de Homecoming. ¿Y para qué? Para que después sí se quedara con el Iron Spider, y cuando se diseñó su propio traje en las de Far From Home, fue con la tecnología de Stark. Y nada más tuvo su desarrollo hasta la tercera película. Por eso es el peor Spider-Man que existe. Porque es un Spider-Man que no aprende. Estoy seguro, y voy a poner mi voto de confianza, que el Batman de Robert Pattinson sí va a aprender en la segunda película. El Superman de Snyder es un personaje que, a mi opinión, sí aprendió de sus errores. Lo podemos ver cuando lucha contra Doomsday, que incluso trata de alejarlo del planeta, mandándolo hacia arriba, ¿no? Tal vez no lo notamos tanto porque la versión que salió en cines estuvo muy cortada, o tal vez nos dio hueva ver una película de 3 horas, a pesar de que es la identidad del director, porque hay muchos que dicen, si no puedes hacer una película en 2 horas, pues no, eres mal director. Siento que no, siento que cada quien tiene su identidad. Y repito, prefiero esto, películas imperfectas, pero con identidad. Porque, seamos honestos, estamos cansados de las fórmulas. Bueno, en mi parte estoy cansado de las fórmulas. Las fórmulas solamente vemos los gustos populares de las personas. Es como el reggaetón. Yo siento que la mayoría de personas les cuesta ver estas visiones diferentes y que tengan identidad propia, justamente porque estamos acostumbrados a que las cosas tengan un patrón. No es necesario tener un patrón. Te puede gustar el patrón, claro. Trata de no consumirlo en exceso, porque caemos en un hiperconsumismo. Está perfecto que te guste, pero también respeta que hay cosas con identidad. Aunque claramente están los Snyder Tarts, también están los Gun Tarts. Y los dos son horribles. No más los Snyder Tarts, pero sí un poquito.
Pero realmente tanto los Gunn Tarts como los Snyder Tarts son horribles. Horribles, o sea, de verdad. Es lo peor del fandom de DC. Literalmente. Yo puedo decir que me gustó la película de Los Cuatro Fantásticos. Me gustó la película de Superman porque Los Cuatro Fantásticos no era necesario verte ninguna película del UCM para entenderle. Y bueno, la de Superman, ¿qué te digo? Era un inicio realmente necesario para DC. También como les decía, yo considero que si hubo un cambio con Superman, ¿no? De Henry Cavill, pues lo podemos ver al final. Incluso en entrevistas, Zack Snyder mencionó que literalmente al final de la película Man of Steel es cuando se convierte en Superman. Por eso la primera película no se llama Superman. Porque cuando ya termina con Zod, ya es cuando se vuelve Superman y tal vez empieza a ser más empático con la humanidad. Por eso se vuelve Clark Kent con los lentes y necesita saber qué está pasando en el mundo y por eso trabajar en el Daily Planet. ¿Mm? Después hablaré un poco más lo del cine de Snyder. Lo que trato de hacer es que no tratemos de polarizar a los superhéroes, de que las cosas son buenas y las cosas son malas, esto es porquería, esto es bueno. Puede que algo no sea bueno, pero si a ti te gusta, está perfecto. Yo voy a defender lo que yo creo que es necesario defender y es que la película de Snyder, tanto de James Gunn, tanto de los Cuatro Fantásticos, tienen identidad. Vamos, en los Cuatro Fantásticos pusieron el universo 828. De hecho, yo también cumplo el 828. O sea, el 28 de agosto yo también cumplo. ¿Coincidencia? Sí, la verdad es que sí. Total. Tiene una identidad, un mini camito de Jack Kirby. También salió Stan Lee un poquito, ¿no? O sea, güey, tiene identidad. También tiene identidad la Superman de James Gunn, porque vemos que ahí tiene un chingo de apoyo. Es mucho apoyo lo que tiene. Yo creo que por eso pudo haber salvado personas. No solamente Crypto, tenía unos robots que lo apoyaban, tenía a sus dos padres biológicos y la Justice Gang, pues no eran culeros con él, ¿no? A diferencia de Superman, que él sí no tenía nada de apoyo en ese sentido de que su padre adoptivo dijo, déjalos morir a todos. Su padre biológico sí quería tratar de ayudarlo, pero se desvaneció. Tenía nada más a su madre. Vemos que sus perritos ya, bueno, ya no los tenía. Bueno, su perrito ya no lo tenía de la infancia. Tal vez algo que muchos les dañe. Para mí sí es importante. Y también vimos un poquito el hecho de que cuando metieron a un otro superhéroe en el universo de Superman, era porque quería matarlo. Batman. O sea, son visiones totalmente diferentes, pero a la vez están tratando de contar una narrativa. Pensemos más en la narrativa, que tal vez no sea una película perfecta, pero tiene identidad. Entonces pensemos en esa narrativa y tratemos de no criticar solo por criticar, solo porque nos caen los Snyder Tarts. No es necesario criticar con odio. Pero el reggaetón sí, porque pinche hiperconsumismo. Pero bueno, chavos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, me pueden seguir, dar like, ya saben, suscribirse. Y voy a hablar de más cosas de DC si realmente sí les gustó este video. Los quiero un chingo. Espero que sean felices, porque si ustedes son felices, yo soy feliz. Bye.